Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama llamada There Will Be Blood. Spoilers por delante. Atención, ten cuidado. En 1898, Daniel Plainview está haciendo una prospección en Nuevo México cuando encuentra plata. Entusiasmado pone un poco de dinamita para crear un agujero más grande, pero cuando vuelve a entrar después de la explosión se cae y se rompe la pierna. Sin embargo, esto no le hace desistir, sino que se mete la plata dentro de su camisa y sale arrastrando su pierna rota. Luego arrastra su cuerpo por la tierra hasta la ciudad para vender los objetos de valor que ha encontrado. En 1912 ha pasado al negocio del petróleo y ha creado su propia empresa de perforación. Mientras perfora en Los Ángeles, un accidente con la maquinaria mata a uno de sus empleados y deja a un bebé huérfano. Daniel decide adoptarlo como su propio hijo, H.W. Plainview, a quien llamaremos Ivan, que se convierte en su socio nominal en los negocios. A partir de ese momento, Daniel va de pueblo en pueblo con un discurso conmovedor, para que la gente lo elija a él y no a las grandes empresas a la hora de arrendar sus tierras para perforaciones, utilizando a su hijo para convencerlos de que es un hombre de familia que trabaja con trabajadores locales honestos y no causa problemas, a diferencia de las corporaciones. Siempre que alguien le pregunta por su mujer, se limita a decir que murió al dar a luz. Un día en 1911, Daniel es abordado por Paul Sunday, un joven que afirma que la propiedad de su familia en Little Boston, California, tiene petróleo en el subsuelo. Daniel intenta sonsacarle los detalles, pero Paul demuestra ser un duro negociador y acaba obteniendo $500 a cambio de la ubicación del rancho de cabras de su familia, donde jura que se encontrará mucho petróleo. Muchos días después, Daniel y Evan se presentan allí, fingiendo que solo están cazando codornices. Conocen a Abel Sunday, el padre de Paul, que les ofrece su hospitalidad, incluyendo un poco de agua y leche de cabra que les trae una de las hijas, Mary Sunday. Mientras montan el campamento, también conocen al hermano gemelo de Paul, Eli Sunday, un pastor que promete llevarles la cena. Mientras investigan la zona, descubren que Paul ha dicho la verdad y que hay petróleo en sus tierras. Daniel piensa que es un lugar ideal para construir un oleoducto, llevarlo a la playa y llegar a un acuerdo con Union Oil, evitando así los costes del ferrocarril y del transporte marítimo. Más tarde, después de cenar con la familia, Daniel le dice a Abel que quiere comprar sus tierras porque le encanta cazar codornices y su hijo enfermo necesita el aire fresco. Le ofrece una cifra muy baja, pero Eli sabe lo del petróleo y le pide un plus, $10,000 para su iglesia. Daniel lo cambia a 5, y solo si el negocio va bien, y luego presiona a Abel para que lo acepte. Al día siguiente, Daniel va a ver a un agente inmobiliario para pedirle información sobre todos los terratenientes de los alrededores de la familia Sunday, para poder comprarlos también. También llama a su socio comercial para decirle que traiga a todos sus empleados a la zona para empezar a trabajar. Evan comienza a pasar tiempo con Mary y se entera de que su padre le pega si no reza. Con el paso de los días, el negocio empieza a crecer lenta pero inexorablemente. Daniel consigue comprar todos los terrenos de los alrededores, excepto el que pertenece a William Bandy, que quiere hablar con él cara a cara. Daniel cree que todo es una treta para que le ofrezca más dinero, así que por ahora le ignora, pensando que ya vendrá él mismo a pedirle que venda si cree que ya nadie quiere su local. Además, le da un discurso al pueblo local sobre cómo la extracción del petróleo es una oportunidad para crecer, porque sus empleados vienen con sus familias, así que van a empezar escuelas, pozos, nuevas carreteras y muchos cultivos, y todo eso significa empleo. Tras días de construcción, el pozo está listo para empezar. Eli viene con su grupo de la iglesia para dar la bienvenida a todos los trabajadores, y luego tiene una charla con Daniel, pidiéndole que bendiga el pozo antes de que comience la perforación. Daniel acepta, pero cuando llega el momento de la apertura, ofrece unas palabras con Mary a su lado, incluyendo una rápida bendición, y nunca permite que Eli participe también. Evan es quien tira de la palanca y la perforadora comienza a trabajar sin problemas, por lo que después el pueblo hace una gran celebración. Justo delante de Abel, mientras este come, Daniel habla con Mary y le promete que su padre no le pegará más. No pasa mucho tiempo hasta que una noche hay un accidente en el pozo y pierden a un empleado. Daniel regaña a sus hombres por no advertir sobre los riesgos correctamente cuando alguien baja allí, y luego se asegura de guardar sus posesiones en un cofre. A la mañana siguiente va a la iglesia para hablar con Eli, y le ve dar uno de sus sermones, que es bastante dramático e incluso hace una curación milagrosa de la artritis de una anciana. Una vez terminada la misa, Daniel le pide a Eli que diga unas palabras cuando entierren al empleado, y que se asegure de que sus posesiones lleguen a su familia, a lo que Eli accede, pero siguen discutiendo sobre la fe. Eli cree que es peligroso que los hombres trabajen en un pozo no bendecido, pero Daniel se niega a darle tiempo a sus empleados para que vayan a la iglesia, y su tiempo libre lo deben dedicar a descansar para poder trabajar en turnos de 12 horas. La iglesia también está en proceso de renovación, porque Eli tiene ahora más seguidores, así que están construyendo un espacio más grande. Muchos días después, los trabajadores se encuentran una fuga de gas que provoca una explosión. Evan está allí cuando ocurre, y Daniel se apresura a rescatarlo antes de que comience el incendio.
pero cuando regresan a la casa los daños ya se han producido. Evan es ahora sordo. La torre de perforación acaba derrumbándose, pero el fuego continúa, por lo que al día siguiente utilizan dinamita para apagarlo, ya que esta aleja el combustible y el oxígeno de la fuente de alimentación. Esa noche Daniel duerme abrazado a su hijo, pero a medida que pasan los días, Evan sigue permaneciendo en la cama deprimido, por lo que Daniel comienza a trabajar para encontrarle un profesor de la ciudad. Tiempo después, Ellie se acerca a Daniel delante de sus empleados y le exige el dinero que le debe. Daniel responde abofeteándolo y tirándolo al suelo, mientras le reclama por no curar a su hijo como lo hace con sus creyentes. También lo arrastra por el pelo y lo deja caer sobre un charco de aceite, diciéndole que ni siquiera intente pedir ese dinero. Más tarde, mientras lo sonda y cenan, Ellie se enfada con Abel por haber dejado a Pablo hablar con los extraños sobre la tierra y por confiar en Daniel, llegando incluso a saltar sobre él y tirarlo al suelo mientras le insulta. Días después, un misterioso hombre aparece en la puerta de Daniel, afirmando ser Henry Plainview, medio hermano de Daniel de otra madre. Daniel no le cree al principio, pensando que solo está aquí por el dinero, pero Henry le demuestra su valía mostrándole una carta de su hermana en la que dice que su padre murió hace 3 meses. Henry también intentó hacer algunas perforaciones en el pasado, pero nunca tuvo tanto éxito como su hermano. También se metió en algunos problemas y estuvo en la cárcel por un tiempo. Después de que Daniel haga dormir a Evan, haciéndole beber leche mezclada con licor, los hermanos comparten unos cigarrillos, y Henry jura que no ha venido por el dinero ni por ningún favor, que solo busca un trabajo honrado y Daniel le permite quedarse. Pasan la noche bebiendo y compartiendo sus pasados, aunque Daniel se guarda muchos detalles. Admite que es muy competitivo y no quiere que nadie tenga éxito porque odia a la mayoría de la gente. Esa misma noche, Evan provoca un incendio en su casa. Henry se despierta justo a tiempo para apagarlo, y Evan intenta huir, pero Daniel va tras él y lo atrapa antes de que pueda escapar. Al día siguiente, Daniel se lleva a Evan con él para subir a un tren, fingiendo que van a hacer un viaje juntos. Sin embargo, cuando el tren está a punto de partir, Daniel le dice que tiene que hablar con el conductor y se baja, dejando al chico solo. Evan se da cuenta de que le envían a la ciudad por su cuenta e intenta bajarse también, pero el tren está en marcha y es peligroso, así que un hombre tira de él para que se quede. Un tiempo después, Daniel y Henry tienen una reunión con algunos representantes de la Standard Oil, que quieren comprar todo su negocio y sus tierras. Daniel parece estar dispuesto a escuchar al principio, pero no está seguro de lo que haría si no trabajara. Los representantes no dejan de mencionar que podría pasar más tiempo con su hijo, y Daniel se lo toma como un desprecio percibido y rechaza la oferta, marchándose mientras se siente muy ofendido. Evan está ausente, pero Daniel intenta pedir noticias sobre su vida de vez en cuando. Finalmente, Daniel llega a un acuerdo con Union Oil para construir el oleoducto hasta la costa que quería. El único problema es el último pedazo de tierra que pertenece a William Bandy, a quien nunca visitó para hablar. Hoy va a verlo, pero no está en su casa. Solo está a su nieto y le dice que nunca le permitirán perforar en su propiedad. Daniel dice que no quiere perforar y promete hablar con Bandy más tarde. Luego sale con Henry a poner varias estacas de metal en puntos específicos del terreno. Después de pasar una tarde nadando con su hermano, Daniel le cuenta algunas historias sobre su antiguo barrio, y las respuestas de Henry le hacen sospechar. Más tarde por la noche le presta a Henry algo de dinero para que pueda contratar a una chica, y cuando vuelve, Daniel se enfrenta a él con una pistola. Henry admite que es un don nadie que conoció a Henry en la ciudad, y se hicieron amigos mientras trabajaban juntos durante meses. El verdadero Henry quería visitar a su hermano, pero no tenían suficiente dinero, y finalmente murió de tuberculosis. Así que este don nadie utilizó las historias que escuchó de Henry y su diario para hacerse pasar por él. Jura que no quiere hacer daño, pero Daniel le dispara en la cabeza de todos modos, y luego cava una tumba para esconder el cuerpo. Después lee el diario de su hermano y llora. A la mañana siguiente es encontrado por William Bandy, que sabe lo que le hizo al falso Henry. Bandy rechaza las ofertas de dinero que le lanza Daniel y le dice que dejará construir el oleoducto a través de su propiedad si se bautiza, cosa que Daniel no tiene más remedio que aceptar si no quiere perder dinero con su proyecto. Bandy lleva a Daniel a la iglesia y durante la misa, Ellie lo lleva al frente para que se arrodille y admita que ha pecado y abandonado a su hijo. Después de abofetearlo varias veces para sacar al diablo, le echa agua bendita en la cabeza y lo bautiza oficialmente. Todo el pueblo lo acoge, feliz de que sea uno de ellos, incluida la joven Mary. La construcción del oleoducto comienza sin problemas y Daniel hace volver a Evan a su casa, diciéndole que le quiere cuando llega y dejando que Evan le pegue como respuesta. También ha venido con él un profesor para que siga aprendiendo el lenguaje de signos. Daniel lleva a Evan a comer y en el restaurante se cruzan con los hombres de Standard Oil. Daniel no puede evitar hacer una escena para demostrarles que está siendo un buen padre, que cuida
de su hijo mientras tiene un acuerdo exitoso con Union Oil. Mientras tanto, Ellie se va de su pueblo para hacer un trabajo de misionero. En 1927, un Evan ya adulto se casa con Mary, que también ha aprendido el lenguaje de signos para comunicarse con él. Daniel es rico gracias a su negocio de oleoductos y vive en una mansión con sirvientes, y una tarde Evan le visita junto a su intérprete. Le dice a su padre que le quiere, pero que echa de menos trabajar en los campos, por lo que él y Mary se van a México para montar su propia empresa de perforación. A Daniel no le gusta escuchar esto, pues afirma que esto convierte a Evan en su competidor, por más que su hijo niegue que sea así. También sigue utilizando un vocabulario denigrante para referirse a su lenguaje de signos y exige a Evan que utilice sus propias palabras, por lo que le repite que se va a México con su propia voz. Esto aún no es suficiente para calmar a Daniel, quien ahora le dice que está destruyendo su imagen y admite que no es su hijo, solo un bebé huérfano de una canasta en el desierto que recogió para quedar bien mientras hacía negocios. También dice que es menos que un bastardo que no tiene nada de Daniel en él. Dolido, Evan le dice que se alegra de que no haya nada de Daniel en él antes de marcharse. Daniel sigue gritándole insultos mientras lo ve alejarse, pero tampoco puede evitar recordar el tiempo que pasaron juntos. Deprimido y alcoholizado, Daniel se queda dormido en su bolera. Un criado le despierta cuando pasa a visitarle Ellie, que le habla de su trabajo como misionero y en una emisora de radio mientras le recuerda continuamente que son familia política. También le dice que Vandy ha muerto y que ahora su nieto es el dueño de las tierras. Ese nieto también forma parte de la iglesia de Ellie, así que se ofrece como intermediario si Daniel está interesado en hacer negocios con él para perforar esa tierra. Daniel le dice que estaría interesado en hacer negocios con Ellie, pero que primero debe admitir que es un falso profeta y que Dios no existe. Parece que Ellie realmente necesita hacer este negocio, porque después de algunas dudas y de pedir $100, acepta gritar esas palabras en la habitación, de la misma manera que hizo que Daniel admitiera sus pecados en la iglesia años atrás. Al terminar, Daniel confiesa que en realidad el área ya no tiene petróleo, lo robó al drenarlo por las áreas vecinas cuando construyó las tuberías. Mientras comienza a llorar, Ellie finalmente confiesa que está viviendo tiempos desesperados, que perdió dinero en el crash de Wall Street de 1929 y que se ha desviado moralmente, por lo que le pide ayuda a Daniel, pero Daniel no se apiada de él, se burla diciéndole que Paul es el verdadero elegido por el Señor, que ahora es un hombre de éxito gracias al negocio que abrió con los $10,000 que le pagó Daniel por la información. No deja de insultarlo y de ponerle apodos, así que cuando Ellie le pide que por favor pare, Daniel lo agarra y lo lanza en medio de la pista, y después de lanzarle algunas bolas de bolos, le da con un boliche en la cabeza, matándolo. El criado oye el ruido y le llama por su nombre desde el otro lado de la puerta, a lo que Daniel responde que ha terminado. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.